A leer en Mateo 16, versículos 13 al 17. Y este capítulo, en estos versos, vamos a ver el por qué el Señor hace esta pregunta. Entonces vamos a estudiar. Y dice Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. El Señor les pregunta: eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a iniciar entonces el estudio viendo que el Señor sale hacia Cesarea de Filipo. Esta área de Cesarea de Filipo es un área que tiene mucho que lo podríamos nosotros ver como aquella ciudad de... Entonces, la importancia para los romanos. Allá había un templo, como vieron en la imagen anterior, había un templo dedicado para el César. El César era el emperador sagrado o el emperador exaltado del pueblo romano. Podemos ver que allá en ese templo iban ellos a rendirle culto a la deidad del César, ¿verdad? Aquel emperador romano. Luego tenemos a Baal, ¿verdad? El dios cananeo de la fertilidad, el dios cananeo de que ellos le rendían su culto para pedirle mejores cosechas, pedirle que sus ganados, pedirle que sus esposas tuvieran hijos varones, ¿verdad? Pidiendo que las cosechas que estaban plantando fueran de gran beneficio para ellos. Entonces, eso era lo que ellos hacían en Cesarea de Filipo. Estaba el templo para ellos. También vemos que para el pueblo griego, ¿verdad?, tenían el dios Pan. Y el dios Pan no es el que nos vamos a comer más tarde, el que ya comimos, sino que el dios Pan es el dios griego de la fertilidad, el dios griego de la fauna, el dios griego de la tierra, ¿verdad? Y algo peculiar que tenía este dios es que ellos creían que él fue el que inventó la flauta, y de alguna manera podemos decir que la música, él fue como uno de los impulsores de la música. Por eso también podemos ver aquí en esta imagen, hacia el lado derecho, hay como una especie de plazoleta. Esa plazoleta era dedicada a las cabras danzantes, ¿verdad? Entonces, esto lo viene a atarse al rey Pan, el rey de la música. Aquí podemos ver el groto o la cueva del nacimiento del río Jordán. Y esta es la gran importancia para el pueblo de Israel, porque de ahí nace el río que les da vida. El río Jordán recorre por el centro de Israel, lo podemos ver en los mapas, que recorre por el centro de Israel y le da a ellos el agua para subsistir. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Mateo 16, en el verso 13, el Señor hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? En el mismo capítulo y en versos anteriores podemos ver que el Señor Jesús está ministrando, y vienen a ellos los fariseos y los saduceos para preguntando, ¿quién no es cualquier persona? ¿Quién es ese grupo de fariseos y saduceos que vinieron a tentarle, pidiéndole la señal?
podemos sobreentender que los fariseos y los saduceos tenían algún contacto con los discípulos, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y ellos ponen al Señor Jesús, podríamos decir que en unas categorías, ¿verdad? Ponen al Señor Jesús en un grupo de personas. Entonces dicen, en el verso 14, ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas, ¿verdad? Juan el Bautista fue considerado un buen hombre. Elías fue considerado fuerte en señales y milagros, señales de Dios, señales del cielo y milagros, y Jeremías como una persona compasiva. Entonces vamos a ver aquí unas imágenes, son solo imágenes. Juan el Bautista. Juan el Bautista fue considerado muy celoso por la verdad. En el río Jordán, él estaba ahí cuando se le acercan los fariseos y los saduceos, y él les habló fuerte. Podríamos decir que los reprendió de una manera muy fuerte, porque ellos no estaban enseñando la verdad, a ellos no les importaba la verdad, ellos estaban buscando solo su provecho, no el provecho del pueblo, que para eso habían sido escogidos. El Señor Jesús, él reconoció al Señor Jesús como el Cordero de Dios, ¿verdad? Lo vemos ahí cuando dice Juan el Bautista estaba en el río Jordán, bautizando a las personas. ¿Para qué? Por el arrepentimiento. El bautismo que él hizo era para el arrepentimiento. Y él estaba ahí bautizando, haciendo su labor, cuando voltea a mirar y ve al Señor Jesús caminando, acercándose a él. Y él dice, Él es el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Y en ese momento el Señor Jesús se le acerca y le pide que lo bautice. Ya sabemos lo que continuó después, que Juan no quería por reverencia, pero le dice, no, es para que la ley se cumpla, es algo que tú debes de hacer, ¿verdad? Y Juan el Bautista fue el testigo principal, podríamos decir testigo primario, en el momento en que Dios Padre reconoce al Señor Jesús como el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista, primo del Señor Jesús, ¿verdad? Él predicó el arrepentimiento. Él reconoce al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Lo vio como el Mesías, como aquel Mesías de las Escrituras. Podemos ver que Juan el Bautista era una persona que muy conocedora de las Escrituras, ¿verdad? Él estuvo, aunque alejado del pueblo en Jerusalén, él estaba bien estudioso, él estaba bien penetrado dentro de las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, como les decía antes, él pregonó el arrepentimiento, ¿verdad? Era un sermón de un solo punto. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca, ¿verdad? Entonces, en Mateo 11:11 vemos lo que el Señor Jesús dice acerca de este buen hombre. Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que él es. Entonces Juan el Luego vemos que nos hablan acerca de Elías. Elías, ok. Luego vemos que nos hablan acerca de Elías. Entonces, ¿quién fue Elías? Elías, un gran profeta, quien hizo milagros, ¿verdad? Él revivió al niño de la viuda, y un hombre muy Él luchó contra 450 profetas de Baal en aquella narración que podemos ver en la palabra de Dios en Primera de
aquí vemos la imagen representando aquel momento. Entonces, reconocido por los judíos como el mejor profeta, el mayor profeta, porque por sus grandes cosas que él hizo mientras estuvo al servicio del Señor. En una ocasión, por medio de su oración, revivió al hijo de la viuda, ¿verdad? Eso lo vemos en primer libro de Reyes, capítulo 17, del 8 al 24. Y él se acerca rápidamente a la mujer, a la viuda, y ella le dice que su hijo está muerto. Entonces le dice, ok, ¿dónde está el niño? Sé que su hijo está muerto. Entonces le dice, ok, ¿dónde está el niño? Él va donde está el niño, lo toma en sus brazos, lo lleva al segundo piso y ora por él. Ora de una manera reverente, ora de una manera con fe, y por su fe el Señor sana a este niño. Después el niño baja y se reúne con su madre, y se ve que el Señor, que Dios Todopoderoso, se mueve por medio de este hombre. Por eso él es visto por los judíos como un profeta poderoso, un gran profeta. Luego vemos cuando luchó contra los profetas de Baal, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 18, del 20 a 24. Es una narración larga, pero vamos a resumirla. Él está ahí y él les dice, bueno, si ustedes creen que su Dios es Dios, vamos a hacer un reto. Vamos a tomar un toro, lo vamos a cortar en mitad, y el Dios que queme este toro con el fuego, vamos a saber que él es Dios de verdad. Toman 450 profetas de Baal, ellos comenzaron a hacer sus ritos, ellos comenzaron a hacer su parte, ponen el altar, en el altar ponen el toro, y comienzan a trabajar, ¿verdad? Comienzan a hacer sus rezos, comienzan a hacer sus cánticos, comienzan a hacer sus danzas, y nos dice la palabra que en un momento ellos comenzaron a gritar tanto y a hacer tantas cosas, cortarse los brazos, a sangrar, y nada sucedía. Entonces dice Elías, grite más duro, tal vez no le escuchan, o tal vez su oído ya no está trabajando tan fuerte, o tal vez lo que sucede es que él está por ahí como ocupado, ¿verdad? Está ahí haciendo de sus necesidades o algo así. Hable más fuerte a ver si su Dios los escucha. Pasó un tiempo, y a eso de las 3 de la tarde más o menos, ya Elías dijo, bueno, suficiente. A ustedes ya no les escucharon, vamos a hacer algo entonces. Elías puso su altar, puso su parte del toro en él, y mandó a que trajeran vasijas llenas de agua. El agua que ellos debían de traer no estaba cerca, tenían que caminar bastante, pero él fue y mandó traer vasijas llenas de agua, con las cuales mojaron el altar, mojaron todo alrededor del altar, para que no hubiera ninguna duda de que Jehová, Dios, es el verdadero Dios. Entonces se van ellos y traen el agua, ponen todo esto, y vuelve Elías a orar. Le pidió al Señor que se demostrara, que hiciera presencia con su poder, y de un momento a otro durante su oración se enciende el toro, se enciende el agua, y todo quedó en plenas llamas, como podemos ver en la imagen, esta representación de aquel momento. Entonces ya vieron quién era el verdadero Dios, quién era en realidad el Dios de los cielos. No era Baal, pero era Jehová. Entonces Elías fue un hombre noble de fe, que fue canal de bendición mientras fue dirigido por el Señor. Al decir que el Señor era Elías, lo estaban reconociendo como un hombre poderoso, hacedor de milagros, sabiendo que él ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Y esto lo dijo aquel Nicodemos, se lo dijo al Señor. Entonces, hasta el momento podemos ver dos comparaciones, podemos ver dos opiniones de quién era el Señor Jesús. Unos decían, Juan el Bautista, un buen hombre, un hombre sin compromisos, no estaba comprometido con nadie, no le veía a nadie, no estuvo haciendo campaña política por ningún politiquero, así que no les podían luego venir a
a pedirle, ¿verdad? Aquellas cosas a cambio, que te di esto, ahora tú tienes que ayudarme a mí, que la congregación vote por mí, todas esas cosas. Él no lo hizo, ¿verdad? Fue un verdadero servidor de Dios, porque en el momento en que él no se sintió digno de hacerle este servicio al Señor Jesús, de servirle en bautizarlo, él obedeció. Él dijo, por obediencia lo voy a hacer, y lo hizo, bautizó al Señor Jesús. Y luego vemos que también lo veían como un hombre poderoso, ¿verdad? Hacedor de milagros, hacedor de cosas buenas. Ya vemos ahí en la palabra cuando el Señor en Mateo 5 en adelante, y cuando alimentó, ¿verdad? En 2 ocasiones a grandes multitudes los alimentó. También le sanó a muchas personas. Entonces, por eso a él lo compararon con aquel profeta Elías. Luego nos habla que también Jeremías, ¿verdad? Y Jeremías es un personaje muy, muy interesante. A él lo conocen como el profeta llorón, ¿verdad? O el profeta que se lamentaba mucho. Y una de las cosas que él hizo fue escribir el libro de las Lamentaciones, en el cual él expresa la tristeza por la caída de Jerusalén, en las manos de sus enemigos y por el pecado del pueblo. Hay Lamentaciones 1, versos 7 al 9. Leemos: Jerusalén, cuando cayó su pueblo en las manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos, la miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por cual ella ha sido removida. Todos los que le honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella no descendió sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Y podemos continuar leyendo este capítulo y estos pasajes. Y este libro, que tiene como aproximadamente 7 capítulos, son muy cortos. Vemos cómo él sufrió mucho por Jerusalén, por su pueblo. Jerusalén como ciudad, ¿verdad? Jerusalén como ciudad no peca, las cosas no pecan, pero fue su pueblo el que pecó, y fue su pueblo el que llevó a Jerusalén a caer en las manos del enemigo. De la misma manera podemos ver cómo el Señor Jesús siente compasión por las personas, como el Señor Jesús siente compasión por el pueblo. Ahí en Mateo 9:36 nos dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Aquello que había sucedido en los tiempos de Jeremías estaba sucediendo ahorita. El pueblo no estaba bajo el yugo del enemigo, el pueblo no estaba siendo llevado cautivo a otras ciudades, pero el pueblo estaba bajo el yugo del pecado, de la idolatría, de la religiosidad, y el gobierno romano estaba sobre ellos. Ellos no tenían libertad de hacer sus propias cosas. Entonces, cuando estas personas, estos fariseos, estos saduceos, le dan el título, o le dan a él las características de Jeremías, están diciendo que el Señor Jesús es uno que tiene compasión, que el Señor Jesús es uno que tuvo amor, que tiene amor, ¿verdad? Que le importan las personas, que le importamos nosotros. Lo decía la pastora ahorita en la oración. Él nos redimió, Él nos sacó en los cánticos. Lo podemos ver, que fue Él quien lo hizo. Él se entregó por nosotros. Entonces volvamos al verso 15, ¿verdad? Y ahí es cuando ya se pone interesante la situación, porque estas 2 preguntas que el Señor Jesús hace al inicio, la primera era de carácter general. ¿Qué dicen ellos? ¿Verdad? Y muchas veces preguntamos, ¿qué dice la gente?
¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de la iglesia? ¿Qué dice la gente de nuestro país? ¿Qué dice la gente? Y en realidad pues es como por tener un conocimiento o saber qué dicen ellos. Pero lo importante es qué dices tú, qué dice mis hijos de mí, qué dice mi esposa de mí. ¿Qué dice mi amor de mí? ¿Quién decís que soy yo? ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes son vosotros en ese momento? Los discípulos. Los 12 discípulos, los 2 apóstoles que estaban ahí, o los 12 discípulos que estaban ahí, y tal vez habían otras más personas. Pero él estaba hablando a los que él estaba enseñando, a los que él estaba discipulando, a los que él se retiró hacia aquel sitio de Cesarea de Filipo, aquella ciudad donde era el centro del paganismo, donde era el centro en Israel, donde estaba aquel templo a los dioses, como lo vimos anteriormente, al César, al dios Baal y al dios Pan. Entonces, como con ese telón a la parte de atrás, él les pregunta a ellos, que los lleva como a tener ese choque de ideas. ¿Quién dicen ellos que soy? Ya vimos quién dicen ellos que él es. Un buen hombre, un hombre de poder, un hombre de milagros, de señales, y un hombre que le importa a las personas. Pero ahora, ¿quién dices tú que yo soy? Ya le está preguntando a los discípulos, y es una pregunta que nos hace el Señor hoy a nosotros. ¿Quién dices tú que yo soy? ¿Quién dicen vosotros que yo soy? Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro está asegurando que Jesús es el Hijo. Y él tuvo que estar muy convencido de este argumento, él tuvo que estar muy convencido de esta pregunta. Él siendo israelita, él siendo judío, él creció y él comprendía lo que significaba esto. Él no lo dijo solo por decirlo, él no lo dijo solo por ganarse las llaves del cielo. Él en realidad lo dijo convencido. Porque si él no hubiera estado convencido, él iba a estar blasfemando en contra de la ley. Y él al blasfemar en contra de la ley, eso le podía traer la muerte. Y más adelante lo vamos a ver. Entonces Pedro dice, convencido en su corazón, que él es el Hijo de Dios. Que él es el Hijo de Dios. Esta afirmación es poderosa, ¿verdad? Porque otra manera, como les dije anteriormente, sería tomar el nombre de Dios en vano, blasfemar. Y esto sería juzgado como una transgresión que llevaría a la muerte. La frase de Hijo de Dios, esta frase de Hijo de Dios, para los judíos estaba diciendo, eres igual que Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Por eso el sumo sacerdote, cuando el Señor Jesús se presenta delante de él, les dice, y eso lo vemos en Marcos 14, versículos 61 al 64. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le vio y le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces miren lo que hace el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, se salió de los chiros, como se dice en la calle, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Sí ve la blasfemia? ¿Qué os parece? Está preguntando él, ¿qué os parece? ¿Qué os parece la osadía de este hombre compararse con Dios? Y todos ellos le condenaron
declarándolo digno de muerte. Por eso Pedro, cuando él dijo, tú eres el Hijo de Dios, en ese momento él se identificó con el Señor. Y podemos decir que sin miedo a la ley, a las repercusiones que vendrían de la ley, él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Por eso es importante que cuando nosotros lo reconozcamos a él como el Hijo de Dios, sea sabiendo que él lo es. Tal vez no vaya a suceder, que no vayamos a morir, pero puede que llegue el momento en que la gente nos va a vituperar, nos va a mirar mal, nos va a decir cosas. Debemos de estar en esa palabra, que Él es el Hijo de Dios. Entonces ellos reconocieron que el Señor Jesús se hacía igual a Dios, que Él era. Eso, ya vimos lo que dicen las personas acerca del Señor Jesús, ya vimos lo que dice Pedro acerca del Señor Jesús, pero ahora vamos a ver algo. Vamos a ver quién dice el Señor Jesús que Él es. La palabra nos enseña y él lo dijo. Entonces, el Señor Jesús dijo que Él era Dios. Ningún otro líder religioso, ningún otro líder de ninguna religión afirmó ser Dios. Ni Buda, ni Mahoma, ni el mismo Confucio. En algún momento declararon ser Dios. Pero el Señor Jesús sí lo hizo. Y veamos quién dice que Él es. Veamos la opinión del Señor Jesús, que es la que en realidad pesa. Veamos lo que Él dijo acerca de Él mismo y lo que las Escrituras nos dicen. En Juan 1:1, las Escrituras nos dicen que fue el creador de los cielos y la tierra. Luego vemos en Marcos 2, del 1 al 12. Marcos 2, del 1 al 12. Pero vamos a concentrar en el verso 4 hasta el 7. Podemos ver que Él dijo que Él tenía la autoridad y el poder para perdonar pecados. Marcos 2, versículo 4 dice, y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y mire lo que sucede. Allí estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Veamos el verso 9, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús en este momento le reiteró a los escribas, que eran ayudantes de los fariseos y los saduceos, que Él tenía la potestad y el poder de perdonar pecados, o sea que Él era Dios, igual a Dios. Vemos en Juan 5, 16 al 23, Juan 5, 16 al 23, que el Señor era digno de recibir honor, como Dios es digno de recibir honor. Verso 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día del reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué estaba diciendo el Señor?
Yo soy la esencia de Dios. ¿Me ven a mí? Están viendo a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, pongan atención, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo no honrará al Padre que Él envió. Esto lo vemos también reflejado en una de las parábolas de la viña, donde el Padre decide enviar a unos trabajadores, ¿verdad? Y los trabajadores los matan. Y luego envía al Hijo, y el Hijo recibe la misma muerte, él también muere. Entonces esta es una parábola que podemos ver que tiene mucho que ver con este pasaje. Entonces el Señor tenía la autoridad, él era digno de recibir honor como Dios mismo. También nos dice que Él es dador de vida. En Juan 10, 22 al 30. Juan 10, 22 al 30 vamos a ver cómo el Señor, el Padre, fue dador de vida a Adán en el momento en que Él respiró sobre él. Celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio, pero no creéis. Porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces mire lo que sucedió aquí con los judíos. Ellos comprendieron el mensaje. No fue nada subliminal, no fue nada escondido, fue claro y al corazón. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de ellas me quieren matar? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. O sea que ellos sí recibían los milagros, ellos sí recibían las buenas cosas que el Señor Jesús hizo, sino por la blasfemia que hace Dios. Si el Señor Jesús, siendo hombre, se hizo igual a Dios, lo querían apedrear, ¿qué crees que hubiera sucedido con Pedro donde los fariseos y los saduceos lo hubieran escuchado? ¿Creen que le habían dado un chance de explicar? La blasfemia contra Dios merecía la muerte en las mentes de los fariseos y de los saduceos. Entonces el Señor Jesús es dador de vida. Él es uno con el Padre, es el mismo Dios. Por eso le querían apedrear por compararse con Dios. Entonces, en el ministerio del Señor Jesús, Él les demostró que tenía las mismas cualidades. O mejor, que estos hombres del pasado tenían las mismas cualidades que Dios. Que Él era digno
de recibir alabanza, que Él era digno de ser honrado, como lo hicieron en algunos momentos con Dios. El momento en que el Señor Jesús se hace igual con Dios, Él está declarando su preexistencia. Y esto lo podemos ver en Juan 8, versículos 48 al 59. Y los fariseos y los saduceos no les gustó esta declaración y tomaron piedras para matarlos. Leamos aquí en Juan 8, 48 al 59. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Imagínense lo que dicen. En el momento en que a él lo llaman samaritano, ¿verdad? Lo hemos visto que el pueblo judío y los samaritanos no tenían buenas relaciones. Pero en ese momento era como decir: usted es por allá de Cibaté, o usted es por allá como, qué sé yo, de Ciudad Bolívar, ¿verdad? Le están dando un nombre malo, lo están tratando de denigrar al decir que él es samaritano y que tiene demonios, además de que usted es por allá de Cibaté. En realidad usted está más endemoniado que loco. Pero responde el Señor Jesús diciendo: yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Este verso le cae mucho a algunos profetas y apóstoles y personas que conocemos, que ellos sí buscan su gloria, el Señor no la buscó. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: oh, ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Pero ¿cómo está diciendo que el que guarda mi palabra nunca recibirá muerte? Si Abraham murió, y Abraham había muerto cientos de años atrás, el padre de la fe, él guardó la fe, él guardó la palabra, y muchos de los profetas murieron. Lo que se les olvidó decir fue que muchos de los profetas murieron en manos de los religiosos, pero eso es otra historia. ¿Y cómo vas a decir que ellos no murieran? Sus cuerpos ya no están aquí. Y continúa diciendo: ¿y quién te haces a ti mismo? ¿Quién te crees que eres? ¿Eres Dios? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Entonces el Señor Jesús, podemos ver que Él estaba mostrando que al guardar la palabra tenemos vida eterna. Y podemos ver que Él demostró a ellos que la mentira estaba en ellos, porque decían alabar a Dios y no lo hacían, porque estaban buscando era su gloria, estaban buscando su enriquecimiento, estaban buscando sus votos, tamales, qué sé yo, que estén dando ahora. Entonces, continúa diciendo en el verso 56: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces los judíos dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Usted es un mocoso. ¿Qué le pasa? Usted no tiene ni la edad para pensar de estas cosas. Le estaban diciendo al Señor. No tiene ni 50 años. No ha llegado ni a la madurez. ¿Qué te pasa? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuál es el nombre que le dio Dios a Moisés cuando le dijo: ve ante mi pueblo? Y él dice: pero si me preguntan de parte de quién vengo, de parte de quién voy a decir. Él les dice: dile que yo soy, te envía. Entonces ellos comprendieron
lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Tomaron entonces piedras para arrojarles, pero Jesús salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue, con autoridad. Bueno, ¿quién dicen que soy yo? El escritor el escritor inglés C.S. Lewis dijo, cuando se estaba refiriendo al Señor Jesús: ahí lo puedes tildar de tonto, le puedes escupir y matarle como un demonio, o puedes caer a sus pies, seguirlo y llamarlo Señor mío y Dios mío. Si le hemos hecho nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro libertador, escuchemos su voz, porque somos sus ovejas y Él nos conoce. ¿Quién dices que soy yo? Esa es una pregunta que nos debemos hacer cada uno. Ya sabemos y comprendemos que la salvación es individual. No es por grupo, no es grupal, no es por asociación. No es por lo que yo hago. No es por lo que yo hago, sino es por lo que Él hizo. Lo que Él hizo fue entregarse en la cruz del Calvario para que nosotros podamos iniciar ese proceso de disfrutar la vida eterna. Cambios en nuestros corazones, cambios en nuestras mentes, cambios en nuestras actitudes. Y la palabra nos dice que para ser sus discípulos debemos estar obedeciendo sus enseñanzas, haciendo sus enseñanzas. El mundo dice que el Señor Jesús fue una persona de antigüedad, un personaje de la antigüedad que existió con buenas características. Hoy las personas, los predicadores dicen que el Señor Jesús es aquella persona que te va a prosperar y que te va a dar mucho dinero y que los problemas ya no van a estar ahí. Pero cuando estudiamos la palabra, vemos lo que Él dice y eso es lo que cuesta, eso es lo que en realidad pesa. Luego Pedro, en el verso 17, el Señor Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación viene directa de Dios a nuestras vidas. Cuando lo hacemos al Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el escogido a ser rey. Cuando lo hacemos a Él, toda esta revelación en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos la revela y nos dice: sí, es verdad. Entonces la invitación hoy para todos y cada uno de nosotros es dar esa respuesta. Respondámosle al Señor. Te pregunta hoy: ¿quién dices tú que yo soy? Y de esta respuesta dependerá nuestro futuro para la eternidad. Padre, te doy las gracias, Señor Jesús, por la oportunidad de traer este mensaje, amado Rey, a tu pueblo, a tus ovejas, a todos aquellos que tú conoces, amado Rey. Te pido en este día que sea tu Santo Espíritu revelando a nuestros corazones quién en realidad tú eres, por medio de las Escrituras, por medio del mensaje. Que seas tú hablando y dándonos quién en realidad tú eres, porque de esto dependerá nuestra vida eterna. Por eso en este día, Señor Jesús, te alabo tu nombre, alabo tú quién tú eres. Te doy gracias, amado Rey, por haberme mostrado quién tú eres aquel día cuando en mi corazón te dije: Señor, no soy digno de que te entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, y tú llegaste, amado Rey. Y yo sentí tu poder, sentí ese cambio en mi vida.
y lo estoy experimentando día a día. Señor, ayúdanos a crecer más, ayúdanos a tener más revelaciones, ayúdanos, Padre Santo, a ver con más claridad quién tú eres, Rey amado, sabiendo que tú nos amas y sabiendo que somos tus hijos, los hijos del Dios viviente. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te damos gracias en este día. Amén y amén.